tardes. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. En esta ocasión vamos a abordar un tema de vital importancia que titula La descolonización de la educación. Amable audiencia, cuando nosotros hablamos de la descolonización, esto nos lleva a estar despiertos, nos lleva a estar en autocambio, para tener la capacidad de evaluar los procesos de colonización que hoy se tornan en recolonización y reevangelización. Y este componente histórico que se materializa en la acción cotidiana permeabiliza todas las dimensiones de vida. Es por eso que tenemos que estar despiertos para evaluar estos procesos y tomar decisiones oportunas para autoconducirnos. Vital importancia y tremendo desafío. Para abordar este tema valioso, hemos invitado a la licenciada Guara Torres Galarza. Ella actualmente trabaja como técnica de participación social. Guara, buenas tardes, una alegría en verdad tenerte en el programa. Muy buenas tardes, Tatiana, agradecer a tu audiencia y por la invitación, ¿no?, que nos hace. Siempre es grato participar de estos espacios donde hablamos de un tema tan importante que es la educación. Gracias, claro que sí, Guara. ¿Qué es lo que se está comprendiendo por descolonización y qué acciones se están llevando a cabo, Guara? Bueno, para hacer un análisis, ¿no?, sobre la descolonización, primero tenemos que remontarnos un poco a la historia para ver cómo se ha ido comprendiendo la educación en Bolivia. Hace bastante tiempo, antes de la 1565, por ejemplo, teníamos una educación tan horizontal, no, tan vertical más bien, donde se entendía la educación monocultural, monolingüe. Prácticamente era un suicidio para la educación, donde no había mayor cobertura a los niños de las áreas rurales, por ejemplo, que tenían otro idioma. Se les daba un idioma y era ese en el cual ellos tenían que aprender. Pero poco a poco se ha ido comprendiendo que esta no es la forma de educar, sino ir a un aprendizaje comunitario, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando y la ley 070 Belino Siñani así lo ha comprendido y ha ido incorporando estos nuevos factores, ¿no?, que es la participación social comunitaria. Entonces, una de las grandes fortalezas para comprender la descolonización en la educación es la incorporación de la participación social. Uno de los lineamientos, diríamos, es las leyes que se han ido fortaleciendo a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, se ha dado que en la Constitución Política del Estado nos establece que todas las políticas sociales, los planeamientos del gobierno tienen que ir enfocados al bienestar general. Y para ello nos ha dado el mandato a la educación con la ley Avelino Siñani, que se incorpore a todos los actores educativos. Aquí ya no solamente es el Estado. Para que hablemos de una educación despatriarcalizadora, se incorporan nuevos actores, como es la sociedad civil organizada, los planeamientos socioproductivos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se va recogiendo desde la comunidad, ¿no?, cuál es el requerimiento, cuál es la necesidad, cuál es el emprendimiento que puede tener estas regiones determinadas, ¿no? Entonces ya hemos ido avanzando a una construcción más participativa, ya no tan monocultural. Por ello se dice, ¿no?, que se está avanzando en la currícula regionalizada, por ejemplo, ¿no? No podemos hablar de que la currícula va a ser igual en el valle como en el trópico o en el altiplano. Cada uno recogerá cuál es su vocación productiva, ¿no? Eso sobre todo. Ay, qué interesante. Estamos hablando de una educación en la que participa la comunidad. Estamos hablando de una educación de carácter flexible, ¿verdad?, a las necesidades o características socioculturales. Claro.
Ahí va, por ejemplo, ahora los nuevos lineamientos son que se trabaje en los proyectos socioproductivos. ¿Qué son los proyectos socioproductivos? Es que se recoja a toda la comunidad, porque ahora ya no se hace, ¿no? En la dirección se reúne el director con su consejo de maestros y realizan la planificación escolar. No, ahora la ley faculta a que sea la sociedad civil organizada con la Junta de los Padres de Familia quienes participen en esta planeación, ¿no? No solamente participan los padres de familia, también participan los estudiantes con los gobiernos estudiantiles, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacen es recoger las necesidades de cada región y hacer una planificación de la gestión educativa para toda la gestión. Entonces se reunirá la unidad educativa, dirá nosotros vamos a priorizar estas materias, nuestro BTH queremos que tenga estas características, ¿no es cierto? Entonces lo plantearán hacia el gobierno autónomo municipal, ¿no? Ahora los gobiernos autónomos municipales ya trabajan más de la mano con las unidades educativas, ¿no? Recogen esta planeación y lo van ejecutando en sus POAs. Entonces, qué valioso, por ejemplo, ahora con el ejemplo nomás de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos dice? Generalmente muchos maestros, ¿no?, de la antigua escuela están acostumbrados a que diga, no, con una circular nomás dennos la orden de que todos volvamos a clases y volvemos. ¿Y qué nos dice la 070? No, tiene que ser planeación de cada región porque la realidad de un lugar no es igual que de otro lugar. Entonces, ¿qué le dice, no? Que tienen que reunirse con los consejos educativos, reunirse los padres de familia, los gobiernos estudiantiles y decir cómo van a volver. Entonces convocarán a las autoridades de la región, al centro médico, a la posta de salud que tengan más cercana y evaluarán. Y dirán, nosotros en nuestra unidad educativa, el representante del centro de salud nos ha explicado que no hay contagios y vamos a volver a clases presenciales como muchas unidades educativas lo están haciendo, por ejemplo. O en otros casos, ¿no? Tenemos un alto índice de contagio, pero la realidad es que no hay cobertura en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos decidido implementar mayores medidas para cuidar a nuestros niños, mayor seguridad, pero volver a clases. Y ahí vamos a participar nosotros, padres de familia, cuidando de que cada niño tenga su barbijo, desinfectando. O sea, cada realidad social es diferente. Y se lo evalúa así lo entiende la ley Avelino Señani. Es por ello tan valiosa esta nueva ley que recoge el saber del pueblo, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir, hasta ahora, ¿no? Uno ve los chats y dice, esa ley retrógrada, ¿no? ¿Qué pueden decir los campesinos, ¿no? Y uno se alarma y dice, ¿cómo pensamos cómo aún tenemos esa idea que solo el de afuera puede generar conocimiento, ¿no? Y la ley Avelino Señani es una gran fortaleza, ¿no?, que recoge y dice, recojan los saberes de su comunidad. El maestro puede generar publicaciones, ¿no? Publicaciones que respondan a las necesidades de cada región. Entonces, es tan valioso estas nuevas publicaciones, los maestros adaptan el material con el que van a trabajar, contextualizan su aula de acuerdo a las características de cada región, ¿no? Es por eso tan importante, por ejemplo, los BTHs, el Bachillerato Técnico Humanístico, ¿no? Ya estamos casi a 9 años que se ha aprobado la ley para que se implemente el Bachillerato Técnico Humanístico. Ha sido muy lenta la implementación en las ciudades, pero vemos en las áreas rurales que ha avanzado bastante esta implementación. Posiblemente como una hipótesis, ¿no?, que en las ciudades estamos acostumbrados al individualismo, a no trabajar en comunidad. En cambio, en las áreas rurales les ha sido más fácil trabajar con estos BTHs y decir, nosotros nos reunimos la comunidad, recogemos cuál ha sido el emprendimiento, cuál es la vocación productiva de nuestra región y esta es nuestra implementación. Tenemos varios municipios que ya tienen unidades educativas plenas, por ejemplo, que sus estudiantes van en la mañana y pasan clases hasta las 4 de la tarde porque para el Bachillerato Técnico Humanístico te incrementan horas académicas porque vas a salir también con una carrera técnica. Entonces, ha habido mucho avance en el área rural, han implementado varias carreras, pero
en las ciudades es lento esta implementación. Muy pocas unidades educativas están logrando consolidar un BTH, ¿no? En Huara, ¿cuáles son los avances y retrocesos de esta educación descolonizadora? Bueno, yo creo que el gran avance es la normativa, ¿no?, que ha logrado consolidar el Estado. Tenemos la normativa, pero ¿qué nos está faltando? En qué no nos está costando es de apropiarnos de esta normativa y hacerlo nuestra, ¿no? Hacerlo nuestra y decir, bueno, ahora los actores educativos no solamente es el Estado, donde yo tengo que exigir al Estado que dé educación, porque efectivamente es prioridad del Estado, pero ahora los actores educativos también somos la sociedad civil, también son los maestros, él es el Estado, todos somos partes de esta responsabilidad tan grande que es la educación. Entonces, incorporar esto de que yo también soy parte y voy a ir con mi junta, si el Estado no llega a abastecer a una implementación, a una modificación en una unidad educativa, digamos nosotros como junta, bueno, vamos a ir y vamos a limpiar la unidad educativa, ¿no es cierto? O sea, como parte activa. Pero, ¿qué hacemos? Vamos a las reuniones del colegio, tenemos que elegir a la junta y todos nos ocultamos, ¿no? No, yo no tengo tiempo, yo trabajo. ¿Cuánto nos cuesta dar ese poquito, no? También decir, bueno, como yo exijo al Estado, también voy a dar mi granito de arena y voy a ser parte de esta junta y voy a trabajar en comunidad, ¿no? Aprender esto y rescatar de la escuela Ayllu de Huarizata, ¿no? Qué valiosa enseñanza, trabajar en comunidad. Y una de las limitaciones o retrocesos que hayas identificado desde tu experiencia. El gran retroceso es que no se interpreta bien la normativa, ¿no? Pensamos que seguimos con la ley 1595, en que todo tiene que ser lineal, en que solamente nos tiene que dar el director y que dirá una manera muy cerrada y no incorporar a la sociedad, ¿no? Entonces nos falta, como ya lo he dicho antes, apropiarnos de esta normativa y trabajar. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor aporte de este modelo sociocomunitario productivo, aunque ya lo has dicho? Tal vez algo más que quieras puntualizar, Huara. Bueno, sí, para mí un gran aporte es la implementación de los bachilleratos técnico-humanísticos, ¿no? Trabajar en implementar estos, porque ¿qué nos dice el bachillerato técnico-humanístico? En que el bachiller no solamente va a ser bachiller en humanidades, sino va a tener una carrera profesional con que se va a defender. Y no es una carrera, digamos, una que no te va a servir, sino es una carrera que recoge la vocación del sector. Si yo vivo en una área tropical, por ejemplo, se rescatan las carreras que respondan a esa necesidad. Pues les dan producción, piscicultura, por ejemplo, ¿no? Agricultura. Vemos que en la zona sur también se da las carreras de corte y confección, porque vemos que su carrera productiva son varios, hay emprendimientos textiles, por ejemplo, ¿no? Aquí en Cercado, por ejemplo, se dan las carreras de informática, gastronomía, hay diferentes, o sea, el bachillerato técnico humanístico pienso que es un gran avance, que puede responder a la realidad económica de diferentes sectores y podemos fortalecer diferentes emprendimientos, a lo económico también. Muy importante, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niña, por allá por los años 70, nos enseñaban labores, nos enseñaban repostería, enseñaban carpintería, ¿no? A los varones, electricidad, porque lastimosamente ahora hemos llegado a un momento histórico en que los muchachos, las muchachas ya no sabemos colocar un foco, digamos, ¿no? Entonces es una inhabilidad, digamos, ¿no? Lo que se está volviendo entonces a recuperar a partir de este bachillerato técnico humanístico son esas potencialidades que conlleven prácticamente a solucionar una diversidad de problemas, ¿no? Exacto. Y entre comillas también a generar dinero, ¿no? Porque tenemos que esperar que cursen 5 o más años con el tema de las licenciaturas, si hablamos de una carrera a nivel universitaria,
cuando anticipadamente ya podemos dar solución a corto plazo a nuestras, entre comillas, necesidades y hacer aquello que también nos gusta, ¿no? Es decir, partir de aquellas potencialidades que tienen las jovencitas y los jovencitos, estamos hablando del nivel secundario, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Por ejemplo, con las carreras, las materias, ¿no? que mencionabas, talleres y labores, era así en mis épocas también. Los niños se iban al taller y las niñas a las labores, ¿no? Qué patriarcal esa visión, ¿no? Las niñas a coser y los niños a agarrar el serrucho. Ahora, más bien creo que se ha superado eso. Se da tanto a niños como a niñas la misma actividad. Si la niña agarra las labores, el niño también, ¿no? Entonces creo que es un gran avance donde ya no dividimos al hombre y a la mujer y te decimos, tú tienes que hacer esto. Necesariamente, digamos. Exacto, esta va a ser tu vocación, ¿no? Y desde pequeños les enseñamos que solamente eso pueden hacer las mujeres y solamente eso. Y ahí vamos creando límites, ¿no? En la niñez. Y creo que ese también ha sido un gran avance. Yo veo a mi hijita agarrar venestas, construir, y bueno, o a mi hijo también agarrar aguja e hilo, ¿no? Y me parece un gran avance porque no significa que no lo puedan hacer, ¿no? Claro, claro que sí. Es más, ahorita, por ejemplo, hay mayor número de chefs varones que mujeres, ¿no? Entonces exacto. vemos ya otro enfoque, otra manera de comprender la realidad. Claro que sí. Háblanos un poquito más sobre la participación comunitaria y su importancia, Guara. Es tan importante la participación social comunitaria porque tiene que ver con la planificación de la educación en sí, ¿no? Donde el padre de familia puede incluso participar en una compulsa de un maestro, por ejemplo, de veedor, decir qué tipo de maestro está entrando a la unidad educativa, ¿no? También puede ser parte de la planificación del POA, por ejemplo, ¿no? Decir, vamos a priorizar esto en la unidad educativa. Nuestra unidad educativa tiene una vocación de músicos, por ejemplo, entonces vamos a priorizar una banda, ¿no? Y también vamos a priorizar, o sea, todo va a depender de cómo planifican entre diferentes actores, ¿no? No solamente ya desde un lineamiento que desde el Ministerio de Educación dice esto se hace, ¿no? Ahora la planificación está desde abajo. Cada unidad educativa, ni siquiera cada distrito, cada unidad educativa puede presentar su planificación. Planifica el PSP, lo lleva al municipio, o sea, ya todo va interactuando, ¿no? Lo lleva al municipio, el municipio lo incorpora a su POA y participa conjuntamente con los padres de familia para la implementación, la consolidación del PSP. Por eso es importante que participemos como sociedad civil, que participemos como padres de familia, ya siendo delegados de cursos, representantes de la Junta, porque este representante va a ser quien gestione ante la alcaldía, por ejemplo, a los gobiernos municipales, la infraestructura, o también, por ejemplo, para un BTH, el municipio de Quillacollo, sus estudiantes reciben almuerzo escolar. Hay municipios que tienen tan buena coordinación con las juntas que ya consolidan. Si son estudiantes que entran 8 y salen 4, necesitan un almuerzo, ¿no? Entonces, se les da el desayuno escolar, se les da el almuerzo escolar y sabemos que está un estudiante seguro en clases, ¿no? Y por ejemplo, no estamos yendo lejos, en Quillacollo tenemos la unidad educativa Franklin Anaya. Tiene un BTH que es especializado, con técnicos especializados en música. ¿Por qué? Porque Quillacollo es un municipio que todos sabemos que es cuna de artistas, ¿no? Entonces, el primer instituto con bachillerato técnico humanístico que salen especialistas en música, en toda Bolivia, ¿no?
y sus estudiantes reciben su desayuno escolar, su almuerzo escolar. Es que importante que los padres de familia se movilicen, gestionen ante su autoridad que tengan estos beneficios, ¿no? Hay otros distritos aquí en el centro, por ejemplo, que tienen también el BTH, pero ¿qué hacen? Terminan al mediodía, los estudiantes se van, vuelven para la tarde, ¿no? Entonces incluso el transporte es más sacrificio para los padres de familia. Entonces gestionar esto, estar al tanto de las autoridades y demás, entonces tienes más logros como unidad educativa. El compromiso mismo, ¿no?, del padre. Interesante. La verdad es súper, súper interesante y un ejemplo a seguir. Qué lindo sería que esto se implemente a nivel universidad, esta visión, este enfoque en realidad de trabajar este modelo sociocomunitario productivo, ir más allá, implementar una educación visibilizatoria donde converja lo ancestral y lo moderno, ¿no? Porque seguimos una visión totalmente monocultural, de carácter lineal en nuestra universidad. Entonces, este sería un ejemplo a seguir dentro de las esferas universitarias ahorita, ¿no? Y qué importante coordinar, ¿no? Porque yo me acuerdo que un director me comentaba, ¿no?, y decía, ¿de qué nos sirve darles tanto a los estudiantes con descolonización, despatriarcalización? Darles, porque ahora en la currícula establece que sea transversal todas las carreras, ¿no? O sea, todas las materias, si van a hablar de lenguaje, que los relacionen con historia, que los relacionen, tienen que haber transversalidad de todas las disciplinas. Y dice, bueno, ¿de qué nos sirve llegar a la universidad, a una universidad totalmente, posiblemente colonizada, ¿no?, donde las lecturas son desde afuera, no hay producción local, no se valoriza lo local? Entonces, qué importante que también en todos los niveles trabajemos la descolonización, ¿no? Recojamos lo nuestro porque se produce. Tenemos mucha producción intelectual a nivel local y ¿por qué no dar ese material a los estudiantes? Es cierto, Guara, es cierto. Realmente nos falta mucho a nivel de educación superior. ¿Y qué necesitamos para evaluar el modelo educativo sociocomunitario productivo, Guara? Yo creo que nos falta apropiarnos de la ley, conocer, porque una vez que conozcamos vamos a decir, bueno, esto sí está funcionando y esto no está funcionando. Y a este nivel necesitamos una modificación. Pero si todos vivimos ajenos a la normativa, a que todo nos den y digan, pero es el Estado, es prioridad del Estado, la Constitución dice que los niños tienen derecho y por favor garantice el derecho, ¿no? Y no nos estamos apropiando de esa ley donde nos pone también como actores educativos, va a ser muy difícil que hagamos una evaluación, ¿no? Primero conozcamos, interioricémonos, seamos parte activa de la educación, incorporándonos en nuestras juntas, siendo parte del PSP de nuestra unidad educativa, luego de nuestro distrito, de nuestro municipio, de nuestro departamento, y así ir subiendo. Sería muy valioso que podamos hacer este aporte y nos apropiemos todos. Hacer una integración prácticamente a nivel local, nacional e internacional. Es un desafío. Estas han sido las reflexiones de la licenciada Guara Torres Galarza. Reitero, ella es técnica de participación social. Amable audiencia, ustedes han escuchado una brillante reflexión en torno al tema la descolonización de la educación, un tema trabajándose en el escenario boliviano desde las unidades educativas de nuestro país. Es vital abordar este tema. Amable audiencia, usted tiene una cuota de responsabilidad, tiene que ser copartícipe de este proceso. Cuando hablamos de la descolonización, tenemos que ubicarnos, reitero, en un país visibilizatorio intra e intercultural, para no continuar, ¿verdad?, colonizando la mente y los corazones, porque la colonialidad del poder del conocimiento es bastante complejo, se encallece en nuestras formas de vivir, de hacer y de pensar. Hasta la próxima.